¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces sientes que Dios está lejos, incluso cuando oras, lees la Biblia y asistes a la iglesia? ¿Por qué hay momentos en que tu alma parece seca, tu fe frágil, y te preguntas si el Espíritu Santo realmente habita en ti? Esa sensación de vacío espiritual, esa hambre inexplicable por algo que no puedes nombrar, puede estar siendo causada por comportamientos que ni siquiera percibes que tienes. Quiero que sepas que lo que sientes es real. Esa inquietud en tu corazón, esa sensación de que algo falta en tu caminar espiritual, no es una ilusión. Millones de personas en todo el mundo viven esta misma batalla silenciosa. No estás solo en este camino, y más importante aún, no estás condenado a permanecer en este estado de distanciamiento espiritual. Ricardo, uno de los mayores evangelistas de la historia moderna, dedicó su vida entera a comprender los misterios de la fe y a enseñar cómo podemos acercarnos verdaderamente a Dios. En sus más de 60 años de ministerio, observó patrones de comportamiento que, sutilmente, crean barreras entre nosotros y el Espíritu Santo. Estos comportamientos son como muros invisibles que construimos sin darnos cuenta, piedra a piedra, hasta que nuestra alma se encuentra aislada de la presencia divina que tanto anhelamos. Piensa en la historia de Sansón, el juez de Israel que poseía una fuerza sobrenatural. Durante años vivió confiado en su poder, hasta que un día despertó descubriendo que el Señor se había apartado de él. Sansón no percibió el momento exacto en que perdió la unción divina. Fue un proceso gradual, resultado de elecciones aparentemente pequeñas, pero que se acumularon hasta crear un abismo entre él y Dios. De la misma manera, puedes estar viviendo comportamientos que silenciosamente están creando distancia entre tú y el Espíritu Santo. Esta no es una batalla meramente psicológica o emocional, es una guerra espiritual que ocurre en las capas más profundas de tu alma. Es el enfrentamiento entre la luz que Dios desea derramar en ti y las sombras que, inconscientemente, permites que se instalen en tu corazón. Es la tensión entre el llamado celestial que resuena en tu espíritu y los patrones terrenales que has abrazado sin cuestionar. El Espíritu Santo es como un pájaro delicado que se posa en nuestro corazón. No fuerza su presencia, no invade nuestra alma con violencia. Viene mansamente, susurrando verdades eternas, trayendo paz que sobrepasa todo entendimiento, ofreciendo consuelo que ninguna terapia humana puede proporcionar. Pero este mismo espíritu que es tan generoso en su acercamiento, es también sensible a las vibraciones de nuestra alma. Ciertos comportamientos crean turbulencias que hacen que Él se aleje, no por venganza o crueldad, sino porque su naturaleza santa no puede habitar donde hay resistencia constante a su obra. Imagina a un director de orquesta intentando dirigir una orquesta donde cada músico toca una partitura diferente. Por más talentoso que sea el director, por más hermosa que sea la música que desea crear, la armonía se vuelve imposible cuando no hay sintonía entre el director y los instrumentos. De la misma manera, el Espíritu Santo desea dirigir la sinfonía de tu vida, pero ciertos comportamientos son como instrumentos desafinados que hacen imposible la creación de la melodía celestial que Dios planeó para ti. Ricardo solía decir que la vida cristiana no es un evento, sino un proceso. Es una jornada diaria de elecciones aparentemente pequeñas, que acumuladas determinan si caminamos hacia la luz o nos alejamos de ella. Él observó que muchos cristianos sinceros viven frustrados porque, a pesar de sus buenas intenciones, mantienen patrones de comportamiento que sabotean su comunión con Dios. La primera razón por la cual comportamientos aparentemente inofensivos pueden alejar el Espíritu Santo de tu vida está relacionada con la sutileza de la dureza de corazón. Puedes estar preguntándote, pero yo amo a Dios, yo oro, yo leo la Biblia, ¿cómo puedo tener un corazón duro? La dureza de corazón no ocurre de la noche a la mañana. Es como la formación de callos en las manos de quien trabaja con herramientas. Al principio, la piel está sensible, adolorida, pero con el tiempo se forma una capa protectora que pierde la sensibilidad. Espiritualmente, esto ocurre cuando desarrollas resistencia sistemática a los susurros del Espíritu Santo. Cada vez que Él intenta alertarte sobre una actitud, un pensamiento, una palabra, y tú eliges ignorar o justificar, una pequeña capa de insensibilidad se forma en tu corazón.
Con el tiempo, dejas de oír la voz suave que antes era tan clara. Todavía oras, todavía lees la Biblia, todavía vas a la iglesia, pero lo haces todo con un corazón que ha perdido la ternura necesaria para percibir la presencia divina. Esta dureza se manifiesta de formas muy específicas. Puedes notar que ciertos pasajes bíblicos que antes tocaban profundamente tu corazón, ahora parecen solo palabras en el papel. Mensajes que solían despertar en ti arrepentimiento genuino, ahora solo provocan una conformidad intelectual vacía. Puedes incluso llorar durante un culto, pero son lágrimas superficiales que no producen un cambio real en tu vida. El profeta Ezequiel habló sobre esta condición cuando Dios dijo: «Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». La piedra no siente, la piedra no se conmueve. La piedra puede ser bonita, puede ser valiosa, pero no tiene vida. Un corazón de piedra es aquel que se ha acostumbrado tanto a la presencia del pecado que ha perdido la capacidad de ser incomodado por él. Es el corazón que ha racionalizado sus fallas hasta el punto donde ellas no provocan más malestar espiritual. Ricardo observó que muchos cristianos viven en un estado de anestesia espiritual. Mantienen las apariencias religiosas, pero han perdido la sensibilidad a las cosas del espíritu. Es como una persona que toma analgésicos durante tanto tiempo que necesita dosis cada vez mayores para sentir alivio. Estos cristianos necesitan experiencias cada vez más intensas para sentir la presencia de Dios porque su corazón ha perdido la capacidad de percibir su presencia en las pequeñas cosas, en los momentos silenciosos, en las convicciones suaves. La segunda razón profunda por la que el Espíritu Santo puede alejarse de tu vida está conectada con la contaminación de la fuente. Imagina un pozo de agua cristalina. Su pureza no es solo una cuestión estética, es una cuestión de vida o muerte para quien necesita beber de esa agua. Si alguien comenzara a tirar pequeñas cantidades de tierra en ese pozo todos los días, solo un poquito cada vez, al principio el cambio sería imperceptible. El agua todavía parecería limpia, todavía saciaría la sed, pero con el tiempo, la contaminación se acumularía hasta que el agua se volviera impropia para el consumo. Tu corazón es como ese pozo. El Espíritu Santo es como el agua viva que Jesús prometió a la mujer samaritana. Pero existe una diferencia crucial. El Espíritu Santo no habita en corazones contaminados. Él no se mezcla con impurezas. Él no puede fluir a través de canales obstruidos por la suciedad del mundanismo, del egoísmo, de la deshonestidad, de la falta de perdón. Puedes estar pensando, pero yo no soy una mala persona. Yo no robo, no mato, no cometo adulterio. Y puede ser verdad, pero la contaminación espiritual no sucede solo a través de pecados groseros. Sucede a través de la acumulación de pequeñas concesiones que haces diariamente. Es la película que ves sabiendo que no deberías. Es la conversación que tienes sabiendo que estás alimentando chismes. Es la pequeña mentira que cuentas para evitar vergüenza. Es la actitud orgullosa que mantienes para proteger tu imagen. Cada una de estas cosas, aisladamente, puede parecer insignificante, pero el reino espiritual opera con leyes diferentes del reino natural. En el reino espiritual, pequeñas impurezas tienen grandes consecuencias. Es como una gota de tinta negra en un vaso de agua cristalina. No importa cuán pequeña sea la gota, cambiará el color de toda el agua. El rey David entendió esta realidad cuando clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme». David sabía que la pureza del corazón no es un estado que alcanzamos una vez y mantenemos automáticamente. Es una condición que necesita ser constantemente renovada, constantemente protegida, constantemente purificada. La contaminación de la fuente también sucede a través de lo que permites que entre en tu mente. Pablo escribió: «Por último, hermanos, consideren todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, en fin, cualquier virtud o cualquier cosa digna de alabanza, que eso sea lo que ocupe sus pensamientos». Esta no es solo una sugerencia poética, es una prescripción espiritual para mantener la pureza de la fuente. Cuando expones tu mente constantemente a contenidos que celebran valores contrarios a los del reino de Dios, estás contaminando la fuente de donde el Espíritu Santo desea fluir.
Puedes no percibir el efecto inmediato, pero gradualmente tu sensibilidad espiritual disminuye. Lo que antes chocaba tu conciencia ahora es aceptado como normal. Lo que antes provocaba arrepentimiento ahora es justificado como parte de la vida. Si deseas continuar recibiendo ideas como estas que pueden transformar profundamente tu vida espiritual, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos regularmente enseñanzas que pueden ayudarte a navegar las complejidades de la fe de manera práctica y transformadora. La tercera razón por la que comportamientos sutiles pueden alejar el Espíritu Santo está relacionada con la resistencia al proceso de quebrantamiento. El quebrantamiento es una de las experiencias más difíciles y paradójicamente más necesarias de la vida cristiana. Es el proceso a través del cual Dios moldea nuestro carácter, refinando las áreas de nuestra personalidad que impiden el fluir de su gracia a través de nosotros. El problema es que nuestra naturaleza humana resiste instintivamente al quebrantamiento. Queremos crecimiento sin dolor, transformación sin incomodidad, madurez sin el proceso de pulido que exige. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en áreas específicas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, nuestra reacción natural es construir mecanismos de defensa. Piensa en la historia de Jacob luchando con el ángel. Durante toda la noche, Jacob resistió, usando toda su fuerza y astucia para evitar ser vencido. Pero fue solo cuando fue tocado en la articulación del muslo, cuando fue literalmente quebrantado, que recibió la bendición y tuvo su nombre cambiado a Israel. El quebrantamiento precedió a la transformación, la herida precedió a la cura, la muerte del ego precedió al nacimiento del propósito. Muchos cristianos viven en un estado de resistencia crónica al quebrantamiento. Oran pidiendo crecimiento espiritual, pero cuando Dios permite circunstancias que producirían ese crecimiento, se quejan, se rebelan, buscan una salida rápida. Quieren los frutos de la madurez espiritual sin pasar por el proceso de cultivo que esos frutos exigen. Esta resistencia se manifiesta de varias formas. Puedes percibirla cuando te encuentras constantemente justificando tus errores en vez de reconocerlos humildemente. Cuando te ofendes fácilmente con correcciones, incluso cuando vienen de personas que sabes que te aman. Cuando evitas situaciones que expondrían tus debilidades o desafían tu crecimiento. Cuando buscas siempre estar en control, incapaz de someterte verdaderamente a la voluntad de Dios, especialmente cuando esa voluntad no coincide con tus planes. El Espíritu Santo trabaja como un escultor divino. Él ve en ti una obra maestra en potencia, pero para que esa obra maestra sea revelada, el mármol sobrante necesita ser removido. Cada martillazo duele, cada pedazo que cae representa algo a lo que estabas apegado, pero es solo a través de este proceso que tu verdadera identidad en Cristo puede emerger. Ricardo enseñó que el proorgullo es el mayor enemigo del quebrantamiento. El proorgullo nos hace pensar que ya sabemos suficiente, que ya hemos crecido lo suficiente, que nuestras maneras de hacer las cosas son adecuadas. El proorgullo nos impide oír correcciones, aceptar que necesitamos cambiar, reconocer que aún hay mucho en nosotros que necesita ser transformado. Cuando te resistes al quebrantamiento, estás esencialmente diciéndole al Espíritu Santo, prefiero permanecer como soy a pasar por la incomodidad de la transformación. Esta actitud crea una barrera espiritual. El Espíritu Santo respeta tu elección, pero no puede trabajar donde no es bienvenido. Él no fuerza su camino a través de corazones orgullosos. Él espera pacientemente hasta que estés dispuesto a rendirte al proceso que Él desea operar en tu vida. La cuarta razón profunda está conectada con la negligencia de la disciplina espiritual. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde todo está disponible inmediatamente. Puedes pedir comida y llega en minutos. Puedes ver cualquier película que desees con un clic de un botón. Puedes comunicarte instantáneamente con personas al otro lado del mundo. Esta mentalidad de gratificación instantánea se ha infiltrado adversidamente en nuestra vida espiritual, creando expectativas irreales sobre cómo nuestra relación con Dios debería funcionar. Muchos cristianos esperan que su vida espiritual crezca automáticamente, sin una inversión consistente de tiempo, energía y disciplina. Quieren los beneficios de la madurez espiritual sin pagar el precio de la disciplina diaria que esa madurez exige.
Es como querer los beneficios de estar físicamente en forma sin nunca hacer ejercicio o cuidar la alimentación. La negligencia de la disciplina espiritual no es solo sobre dejar de orar o leer la Biblia, aunque eso sea parte del problema. Es sobre una actitud general de descuido espiritual. Es sobre tratar tu vida espiritual como algo que puede ser administrado en los momentos de sobra, en vez de reconocerla como la prioridad que debe organizar todas las otras áreas de tu vida. El apóstol Pablo usó la metáfora del atleta para describir la vida cristiana. Él habló sobre correr con propósito, sobre luchar no como quien golpea el aire, sobre disciplinar su cuerpo y mantenerlo en sujeción. Un atleta no se convierte en campeón por casualidad. Él se convierte en campeón a través del entrenamiento diario, la disciplina consistente, el sacrificio de placeres inmediatos en favor de objetivos a largo plazo. De la misma manera, tu vida espiritual no crecerá por casualidad. Crecerá a través de prácticas disciplinadas que mantienes consistentemente, incluso cuando no sientes ganas, incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando otras cosas parecen más atractivas o urgentes. La negligencia de la disciplina espiritual se manifiesta cuando oras solo cuando estás en crisis, cuando lees la Biblia solo cuando el pastor habla sobre la importancia de leer la Biblia, cuando ayunas solo cuando todos en la iglesia están ayunando, cuando buscas la presencia de Dios solo en los momentos de culto congregacional, pero no cultivas una vida devocional personal consistente. El Espíritu Santo trabaja a través de vasijas preparadas. Él fluye a través de vidas que han sido disciplinadas para recibirlo. Cuando descuidas las disciplinas espirituales, estás esencialmente dejando de preparar tu corazón para recibir aquello que Dios desea derramar en ti. Es como un agricultor que planta semillas en un terreno que no ha sido preparado. Las semillas pueden ser excelentes, pero sin la preparación adecuada del suelo no producirán los frutos esperados. Ricardo practicaba disciplinas espirituales rigurosas durante toda su vida. Él se levantaba temprano para orar, estudiaba la Biblia sistemáticamente, mantenía ayunos regulares, practicaba la soledad y el silencio. No porque fuera legalista, sino porque entendía que estas prácticas creaban espacio en su vida para que el Espíritu Santo pudiera trabajar libremente. La disciplina espiritual no es sobre ganar puntos con Dios, es sobre crear condiciones internas que faciliten su obra en nuestra vida. Es sobre entrenar nuestra alma para reconocer su voz, para responder a sus impulsos, para cooperar con sus propósitos. Cuando descuidamos estas disciplinas, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. Perdemos la capacidad de discernir entre nuestra propia voz y la voz del Espíritu. Perdemos la fuerza espiritual necesaria para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con los patrones del reino. La quinta y quizás más sutil razón por la cual comportamientos aparentemente inofensivos pueden alejar al Espíritu Santo está relacionada con la doble vida no reconocida. Esta es una de las trampas más peligrosas de la vida cristiana moderna, porque es posible vivirla sin estar completamente consciente de que se está haciendo. La doble vida no reconocida sucede cuando mantienes dos versiones de ti mismo, una versión cristiana que presentas en los ambientes religiosos y una versión real que vives el resto de tu vida. Puedes no estar haciéndolo intencionalmente, puedes incluso estar genuinamente convencido de que eres una persona íntegra, pero pequeñas inconsistencias, pequeñas concesiones, pequeñas áreas de compromiso crean fisuras en tu integridad espiritual. Esta división puede ser tan sutil que tú mismo no la percibes. Por ejemplo, puedes hablar sobre amor y perdón en la iglesia, pero mantener rencor en relación a alguien que te hirió años atrás. Puedes predicar sobre honestidad, pero exagerar detalles en tus historias para hacerte parecer mejor. Puedes enseñar sobre generosidad, pero ser mezquino con tu tiempo, tus habilidades o tus recursos cuando nadie te está observando. Jesús fue particularmente duro con los fariseos no porque fueran personas malévolas, sino porque vivían una doble vida institucionalizada. Eran meticulosos en observar aspectos externos de la ley, pero descuidaban las actitudes del corazón. Eran como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de huesos secos por dentro. La vida doble no reconocida es devastadora para tu vida espiritual, porque crea una disonancia interna que interfiere en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad no puede fluir libremente a través de un corazón dividido. No puede dar testimonio a través de una vida que niega con acciones lo que confiesa con palabras.
Esta condición frecuentemente se desarrolla gradualmente. Puedes empezar haciendo pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Es solo esta vez. Nadie se enterará. Dios entiende mi situación. Todo el mundo lo hace. Pero cada concesión hace la siguiente más fácil. Cada compromiso normaliza la siguiente. Gradualmente, desarrollas la capacidad de vivir de manera inconsistente con tus valores declarados sin que esto cause gran malestar en tu conciencia. El problema no es que te conviertas en una mala persona. El problema es que te conviertas en una persona fragmentada. Parte de ti ama genuinamente a Dios, pero otra parte está comprometida con patrones que no reflejan ese amor. Esta fragmentación crea turbulencia espiritual que interfiere en tu capacidad de oír claramente la voz del Espíritu Santo y de responder consistentemente a sus impulsos. Ricardo observó que muchos cristianos viven en un estado de esquizofrenia espiritual. Tienen experiencias genuinas con Dios, pero esas experiencias no se traducen en una transformación consistente de carácter. Pueden llorar en la presencia de Dios durante un culto, pero no logran controlar su lengua cuando alguien los irrita. Pueden sentirse profundamente tocados por un mensaje sobre santidad, pero continúan haciendo concesiones en su vida privada que saben que no deberían hacer. Esta inconsistencia no es necesariamente hipocresía consciente. Muchas veces es resultado de no haber permitido que el Espíritu Santo integrara todas las áreas de tu vida. Puedes haber entregado algunas áreas a Dios, pero mantenido otras bajo tu propio control. Puedes haber permitido que Él transformara ciertas dimensiones de tu carácter, pero resistido cuando Él intentó trabajar en otras áreas más sensibles o desafiantes. El Espíritu Santo desea trabajar para producir integridad completa en tu vida. No solo quiere salvar tu alma, quiere transformar toda tu personalidad. No solo quiere perdonar tus pecados, quiere liberarte de los patrones de pensamiento y comportamiento que producen esos pecados. Pero este trabajo de integración exige tu cooperación activa. Exige que estés dispuesto a examinar honestamente todas las áreas de tu vida y permitir que Él trabaje en ellas. Cuando mantienes áreas escondidas, áreas donde no permites que la luz de Cristo penetre, estás limitando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Estas áreas se convierten en como quistes espirituales, partes de tu personalidad que no han sido integradas al resto de tu ser en Cristo. Crean puntos de debilidad, áreas donde eres vulnerable a la tentación, lugares donde tu vida no refleja la plenitud de lo que Dios desea hacer a través de ti. La integración espiritual es un proceso que exige tiempo, paciencia y mucha honestidad contigo mismo. Exige que estés dispuesto a examinar tus motivaciones más profundas, a reconocer patrones de comportamiento que puedes haber justificado durante años, a permitir que el Espíritu Santo exponga áreas de tu vida que preferirías mantener en la sombra. Este proceso puede ser doloroso, pero es esencial para una vida espiritual madura. Es imposible tener comunión profunda con el Espíritu Santo mientras partes significativas de tu vida permanecen no integradas, no transformadas, no alineadas con los propósitos de Dios para ti. Ricardo solía decir que la madurez cristiana no es sobre perfección, sino sobre integridad. No es sobre nunca cometer errores, sino sobre vivir de forma consistente con lo que profesas creer. Es sobre permitir que el carácter de Cristo sea formado en todas las áreas de tu vida, no solo en las áreas que son fáciles o socialmente aceptables de transformar. Todos estos 5 comportamientos que pueden alejar al Espíritu Santo de tu vida tienen algo en común. Son sutiles, graduales y frecuentemente inconscientes. No te despiertas una mañana decidiendo endurecer tu corazón. No haces una elección consciente de contaminar la fuente de tu vida espiritual. No planeas resistir el quebrantamiento o descuidar las disciplinas espirituales o vivir una vida doble. Estas cosas suceden a través de pequeñas elecciones diarias que, acumuladas a lo largo del tiempo, crean patrones que interfieren en la obra del Espíritu Santo. Pero existe esperanza. La misma sutileza que permite que estos patrones se desarrollen también puede ser usada para revertirlos. Pequeños cambios implementados consistentemente pueden restaurar tu sensibilidad espiritual y reabrir los canales a través de los cuales el Espíritu Santo desea fluir en tu vida. El primer paso es reconocer que puedes estar viviendo algunos de estos patrones. Este reconocimiento no debe producir condenación, sino esperanza. Si puedes identificar el problema, puedes trabajar para corregirlo. Si puedes nombrar los obstáculos, puedes removerlos.
El segundo paso es pedir al Espíritu Santo que examine tu corazón y revele áreas específicas que necesitan ser transformadas. Esta es una oración peligrosa porque Dios tomará tu oración en serio. Él comenzará a iluminar actitudes, patrones de pensamiento, áreas de compromiso que puedes no haber percibido antes. Pero esta iluminación es el comienzo de la cura. El tercer paso es comprometerte con un proceso de transformación gradual pero consistente. No intentes cambiar todo de una vez. Elige un área específica que el Espíritu Santo haya destacado y comienza a trabajar en ella de forma disciplinada. Puede ser el área de la pureza de pensamiento, de la integridad en las pequeñas cosas, de la disposición para perdonar, del cultivo de una vida devocional más consistente. El cuarto paso es buscar comunidad auténtica. Muchos de estos patrones persisten porque intentas lidiar con ellos solo. Necesitas personas maduras espiritualmente que puedan caminar contigo, que puedan orar por ti, que puedan confrontarte amorosamente cuando sea necesario y te animen cuando te sientas desanimado. El quinto paso es mantener una perspectiva a largo plazo. La transformación espiritual no ocurre rápidamente, es un proceso que dura toda la vida. Habrá momentos de progreso significativo y momentos de aparente estancamiento. Habrá victorias que celebrarás y fracasos que te humillarán. Pero si te mantienes comprometido con el proceso, si sigues cooperando con la obra del Espíritu Santo, verás cambios reales con el tiempo. Recuerda que el objetivo no es la perfección humana, sino la cooperación divina. El Espíritu Santo no está buscando personas perfectas para trabajar a través de ellas. Está buscando personas disponibles, personas humildes, personas dispuestas a ser moldeadas por Él. Él puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias que simplemente se disponen a ser usadas por Él. El viaje de regreso a la intimidad con el Espíritu Santo puede comenzar hoy. No importa cuánto tiempo te hayas sentido distante de Dios, no importa cuántos patrones negativos hayas desarrollado, no importa cuán compleja parezca ser tu situación. El mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas en el momento de la creación, que resucitó a Jesús de entre los muertos, que transformó pescadores en apóstoles, está disponible para trabajar en tu vida hoy. Él no está distante porque está enojado contigo. Él no está escondido porque no seas digno. Él está esperando pacientemente a que retires los obstáculos que impiden su obra, que abras las puertas que has cerrado sin darte cuenta, que permitas que Él haga en ti lo que Él siempre ha deseado hacer. Tu vida espiritual puede ser restaurada, tu sensibilidad a las cosas de Dios puede ser renovada, tu capacidad de oír la voz del Espíritu puede ser recuperada, la paz que perdiste puede ser reconquistada, la alegría que se desvaneció puede ser restaurada, el propósito que parecía confuso puede volverse claro de nuevo. Pero esto requerirá honestidad brutal contigo mismo sobre los patrones que has desarrollado. Requerirá humildad para reconocer que necesitas transformación en áreas que quizás no quieras cambiar. Requerirá disciplina para implementar nuevos hábitos y abandonar viejos patrones. Requerirá paciencia para permitir que Dios trabaje en su tiempo, a su manera, para producir los resultados que Él desea. La pregunta que queda es esta: ¿estás dispuesto a pagar el precio de la verdadera intimidad con el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a examinar honestamente tu vida y permitir que Él transforme no solo las áreas que son fáciles de cambiar, sino también aquellas que has mantenido escondidas? ¿Estás dispuesto a intercambiar los patrones familiares, aunque sean dañinos, por la incertidumbre de un proceso de transformación que puede llevar tiempo y exigir más de ti de lo que imaginas? La elección es tuya. El Espíritu Santo está esperando. Él no forzará su entrada en tu vida, pero tampoco te abandonará. Él continuará trabajando, susurrando, invitando, hasta que estés listo para remover los obstáculos y permitir que Él haga en ti lo que solo Él puede hacer. Tu vida espiritual puede ser restaurada. Tu sensibilidad a las cosas de Dios puede ser renovada. Tu capacidad de oír la voz del Espíritu puede ser recuperada. La paz que perdiste puede ser reconquistada. La alegría que se desvaneció puede ser restaurada. El propósito que parecía confuso puede volverse claro de nuevo. Pero esto requerirá honestidad brutal contigo mismo sobre los patrones que has desarrollado. Requerirá humildad para reconocer que necesitas transformación en áreas que quizás no quieras cambiar.
requerirá disciplina para implementar nuevos hábitos y abandonar viejos patrones, requerirá paciencia para permitir que Dios trabaje en su tiempo, a su manera, para producir los resultados que Él desea. La pregunta que queda es esta: ¿estás dispuesto a pagar el precio de la verdadera intimidad con el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a examinar honestamente tu vida y permitir que Él transforme no solo las áreas que son fáciles de cambiar, sino también aquellas que has mantenido escondidas? ¿Estás dispuesto a intercambiar los patrones familiares, aunque sean dañinos, por la incertidumbre de un proceso de transformación que puede llevar tiempo y exigir más de ti de lo que imaginas? La elección es tuya. El Espíritu Santo está esperando. Él no forzará su entrada en tu vida, pero tampoco te abandonará. Él continuará trabajando, susurrando, invitando, hasta que estés listo para remover los obstáculos y permitir que Él haga en ti lo que solo Él puede hacer. ¿Qué decidirás hoy?